Bueno, pues bienvenidos a esta entrevista de éxito. Quiero saludar de forma, bueno, pues con mucha alegría y de forma muy cálida, en pleno verano, en vacaciones, a Tatiana, Fernando y a Pablo. Pablo ha sido es un jugador que ha trabajado conmigo. Y bueno, pues ahora estáis de vacaciones y me habéis hecho este favor de hablar conmigo y ver exactamente cuál ha sido el motivo de empezar a trabajar conmigo, y vamos a hablar un poco de cómo ha sido este proceso y qué cambios ha habido. Entonces, primero os pediría que digáis quiénes sois, es decir, dónde vivís y cuál ha sido la motivación para empezar, o sea, para encontrarme, buscarme y para empezar a trabajar juntos. Bueno, ¿empiezo yo? ¿Empiezas tú, Fernando? Pues nada, yo soy Fernando Sánchez, somos de Madrid, de la zona norte de Madrid. Yo he practicado tenis desde pequeñín y también he estado trabajando durante bastantes años en una escuela de tenis. Pues recientemente ahora ya no, porque estoy dedicándome un poco más tiempo a mi otra actividad laboral y también a ayudar un poco más a mi hijo Pablo. Y nada, pues bueno, no sé si te quieres presentar tú, Tatiana. Bueno, yo soy Tatiana Sánchez, soy la madre de Pablo y bueno, mi conocimiento del tenis es bastante limitado, pero a mi hijo le apasiona y bueno, pues al final las cosas nos llevaron hacia ti. Yo creo que eso mejor lo explica Fernando, porque fue él el que te buscó, el que te encontró y el que dio contigo. Y yo ya luego explicaré la parte que me tocó a mí, que fue yo era un poco la más escéptica quizás, porque era la que menos conocía el sector y bueno, pues al final creo que soy la que también está muy satisfecha con el resultado. Muy bien. Y Pablo, tú cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Me llamo Pablo Sánchez, tengo 12 años y vivo en Madrid. Practico tenis y nada más. Acabas de ganar un torneo que nos ha hecho a todos mucha ilusión. Además lo hemos compartido también en mi grupo de Facebook. Vale, bueno, pues entonces si queréis podéis empezar quien quiera. ¿Qué fue el detonante de empezar a buscar una profesional o experta en psicología del tenis y cómo me encontrasteis? Pues mira, yo si te soy sincero, realmente no buscaba nada concreto ni iba con una intención de decir necesito ya para mañana que alguien dedicado a la parte mental de coaching deportivo con conocimientos ayude ya mañana mismo a mi hijo porque tiene un grandísimo problema. Ese no era el caso para nada, pero sí como soy una persona que me gusta el tenis y me gusta informarme y me gusta pues ampliar los conocimientos que pueda tener, porque siempre hay gente que te aporta, pues muchas veces pues me intereso en las redes sociales en buscar temas, ¿no? Tanto técnicos como tácticos, como en este caso más de la parte mental. Y pues casualmente me encontré con algún vídeo de los que tú pones habitualmente, o con alguna de las charlas que tú realizas los martes sobre todo, y yo creo que en alguna participé y algún vídeo que tenías grabado vi y dije, oye, pues ¿por qué no voy a ponerme en contacto con Maite, que bueno, que a lo mejor Pablo no tiene un grandísimo problema mental de bloqueo, pero sí que le puede ayudar a quitar ciertos frenos que en algún momento en la competición, siempre cuando uno tiene menos experiencia, pues sí que puedes tener, ¿no? Y oye, pues la parte técnica que a lo mejor la puedo tener yo más centrada o los profesores que tiene o el profesor que tiene la podría tener más cubierta, pues esta sí que es cierto que hay que dejarse aconsejar y hay unos conocimientos que tú tienes y que le has aportado, ¿no? Entonces, bueno, después de ese vídeo y esa conexión contigo, pues la primera entrevista pues me pareció muy seria y muy profesional por tu parte, y vi oye, pues que a lo mejor podía ser de provecho una colaboración y un trabajo que enseguida me di cuenta que Pablo también estaba abierto, ¿no? Que era el más importante
del proceso, ¿no? Que Pablo estuviera con esa capacidad o esa apertura de decir, oye, pues a mí me puede venir bien esto y voy a aprovecharlo a tope, ¿no? Claro. Y ahí se arrancó todo. Y tú, Tatiana, dijiste, me parece buena idea, vamos adelante, ¿no? Bueno, yo sinceramente es que sí notaba que Pablo estaba un poco bloqueado mentalmente, quizá, ¿no? Pasaba una época mala, había tenido muchas derrotas, estaba un poco, yo creo que la palabra es exacta, es bloqueado. Y yo sí era consciente de que nuestro conocimiento quizá de su padre del tenis mucho, pero del tema de cómo ayudarle a superar este bloqueo, sí era algo que nosotros no sabíamos hacer, ¿no? O no teníamos las herramientas. Entonces, cuando Fernando me propone hacer esta actividad, yo reconozco que era bastante escéptica porque me parecía que era algo que al final era un niño pequeño y que ya se desarrollaría, pero bueno, porque además también implicaba un coste de tiempo y de dinero. Y a mí me preocupaba, no sé si lo recordarás, me preocupaba mucho el que Pablo fuera consciente de que tenía que ser él el que tenía que encargarse de hacer el seguimiento. Es decir, yo no quería que fuera una tarea más añadida a las tareas que yo tengo normalmente con respecto a él. Y que él tenía que dar ese clic en maduración de soy responsable, soy yo el que me conecto todos los jueves y no tener que estar siempre pendiente. Y al final también me lo tomé como una prueba para mí. Era una prueba para él, para ver cómo asimilaba todo lo que eran las clases de coaching, y por otra parte también para mí, para soldar un poco ese control, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo al final confié tanto en ti como en Fernando y creo que... Y en Pablo también, ¿no? Porque fue el que... Sí, en Pablo sobre todo, pero vamos, que me dejé un poco, o sea, decir, di el paso siendo escéptica, pero sabiendo que tú eras una profesional y que Fernando confiaba en ti. Entonces, ese fue el detonante. Bueno, sí. está bien, a saberlo. Ahora más claramente así. Sí. Vale, y Pablo, para ti, ¿cómo fue el empezar conmigo? ¿Era una cosa que querías o no? Me imagino que sí, claro, si no, no hubieses trabajado conmigo y tomártelo en serio, pero ¿era algo que tú también querías recibir ayuda en ese aspecto? ¿Fue más propuesta de tus padres y tú dijiste, vale, cuando me conociste dijiste, sí, quiero trabajar contigo? ¿Cómo fue para ti? Sí, a ver, yo me notaba un poco bloqueado porque no tenía un buen rendimiento en compitiendo y me sentía muy bloqueado. Y bueno, mi padre me lo propuso y pues empezamos, me enseñó unos vídeos, luego hablamos la primera vez y pues me gustó mucho y bueno. Y ahí dijiste, sí, ayúdame, Sí, vamos. sí. Sí. Y dime una cosa, ¿qué era el problema principal que tú tenías? ¿Era más, te sentías bloqueado? ¿Era más que te quejabas y te enfadabas por cuando las cosas no salían bien? ¿Qué dirías tú? Bueno, es verdad que estaba muy bloqueado, pero también es cierto que me enfadaba un poco, o sea, me enfadaba más que ahora. Bueno, En menos mal, ¿no? en ese, Si en te... ese, Eso era un buen paso, ha sido un buen paso. Sí. en ese notaba bastante diferencia. Has notado mucha diferencia, pero ¿notabas antes que te quejabas más y te enfadabas o dejabas de luchar si las cosas no salían? ¿O el bloqueo consistía en que... ¿En qué No, y sobre consiste el todo bloqueo? después de los partidos, el finalizar un partido antes y el finalizarlo ahora, si lo he jugado mal, es distinto. O sea, lo veo con otros ojos. Con otros ojos. Y antes si jugabas mal y perdías, te ponías mal contigo mismo. Sí, me enfadaba mucho más. Mucho contigo mismo, por dentro te quejabas y pensabas que esto no iba a funcionar, te frustrabas, deprimías un poco, así, o sea, deprimir en el sentido de que estabas triste y pensabas que iba a ser difícil Sí. conseguir subir de nivel y conseguir los objetivos que tienes, ¿no? Okay. ¿Y qué dirías tú? Empieza por Pablo, a no ser que tú quieras añadir algo, Fernando.
Porque te he visto hacer así gesto de... No, es que no, es que estaba diciendo una cosa de que ahora está aprendiendo a capturar la información de las derrotas de otra manera y yo creo que eso es uno de los puntos más importantes que Sí. creo que en este proceso de maduración ha conseguido, quizás gracias a esas reflexiones, a esos coaching en común contigo, ¿no? El hecho de ser capaz de asumir que en el tenis el error convive con todos los jugadores, con los de su nivel y con los mejores y con los profesionales, el aprender a convivir con el error y a convivir con la derrota y a sacar conclusiones positivas de esas derrotas para aprender y mejorar para el siguiente partido, para el siguiente entreno, lo que sea, eso es quizás lo que más le ha hecho ahora Dar un cambio. pues darse cuenta primero de hacerse un poco más humilde, de reconocer cuando las cosas no van bien, de que no van bien, y oye, cuando uno reconoce que hay algo que no funciona, pues tener la humildad de ponerse a trabajar para resolver eso, ¿no? Y yo creo que ese clic sí que quizás le has ayudado. Claro. Y eso es muy importante. Claro, yo te agradezco que hayas hecho hincapié porque es muy importante saber estar mental, emocionalmente con la derrota, en tenis especialmente, y no ganar siempre te lleva a ser mejor, sino saber gestionar las victorias y las derrotas. A nivel mental, emocional, sobre todo las derrotas. Eso es algo que creo que sí que hemos trabajado bastante, ¿verdad, Pablo? En general, y por eso me alegra especialmente, sobre todo porque si sabes gestionar las derrotas no te pones tan tenso por querer ganar y luego pasa que juegas con calma, muy centrado y tranquilo una final, bueno, porque sabes que si pierdes no pasa nada. Y esta semana ha aprendido a gestionar las victorias porque ha ganado algún partido jugando precipitado. Y entonces él acabó el partido dramáticamente en la semifinal ganando con un rival que quizás en la teoría pues podía haber, jugando como él sabe jugar, podía haberlo resuelto bastante mejor, pero iba precipitado y consiguió sacarlo con, pues eso, pues con pundonor y aguantando el tirón y como pudo. Lo consiguió sacar y le sirvió mucho, yo creo, para el día siguiente decir, joder, es que como juegue así mañana, creo que no voy a ganar. Y fue una diferencia tremenda, ¿no? Porque él cogió esa información de una victoria trabajada, pero mal conseguida, por así decirlo, y consiguió sacar esos errores que le hicieron tener un partido dramático para solucionar un poco y prevenir para el siguiente partido y estuvo realmente bien ese cambio de un día para otro prácticamente. Genial, eso es lo que yo llamo en el coaching y que Pablo lo conoce, el juego RAC, el resultado, análisis, corrección, ¿no? Sí, y yo creo que sí que él tiene ese pozo de todos estos meses y lo ha conseguido gestionar él. Muy bien. Le vamos a ayudar, pero yo creo que ese pozo antes no lo tenía y ahora sí. Y ahora sí lo tiene, pues me alegra mucho, Pablo. Y ahora tener, o sea, que lo digáis, sí, me lo habéis comentado en varias, siempre hemos estado un poco evaluando el trabajo, pero bueno, así de forma concreta y puntual. Y dime, Pablo, ¿qué dirías tú, aparte de lo que hemos hablado, hay algo más que tú digas, esto me ha ayudado mucho, que serían las cosas que más cambios has notado tú y más te ha ayudado el trabajo conmigo, para que has utilizado tú el coaching? Pues sobre todo he visto las cosas muy distintas y me ha abierto también a más cosas. Como por ejemplo, tan cerrado. No ser tan cerrado. Sí, porque, o sea, a mí me cuesta mucho hablar con la gente, que no es de mi entorno de todos los días. Y como cuando estaba en el coaching, pues me sentía tranquilo y muy bien, porque, o sea, sabía que todo el mundo pues le pasaba algo como a mí y escuchaba muy atentamente a los demás. Y yo creo que eso también lo he mejorado. Pues, cuando no conozco a la gente, pues también estar un poco más suelto en esas situaciones que a lo mejor a mí no me gustan tanto. Ok, o sea que lo has utilizado también para
hacerte más asertivo, es decir, poder conectar más con la gente y no estar tan tenso cuando no conoces a la gente, sino estar más suelto, más abierto, porque realmente en el grupo has estado siempre haciendo tus preguntas, hablando, vamos, yo no he notado que te costaba. Así que enhorabuena. Gracias. ¿El qué? No, le decía que ahora está en un entorno nuevo, con un grupo de competición nuevo y en un mes se ha adaptado de una manera impresionante, que me lo ha dicho el responsable del grupo, que lleva un mes con ellos y me dijo hace 3 días, cuando acabó el curso a final de julio, que tenía la sensación de que llevaba con ellos un año en vez de un mes y se lo dijo a él también y estaban muy contentos. O sea que eso ha sido también un cambio, pues me alegro mucho. ¿Y hay algo más, Pablo, que tú dirías ha sido importante para mí? Lo que hemos hablado de gestionar las derrotas y las victorias, el hacerte más abierto, más suelto, estar más tranquilo en general. ¿Hay algo que tú digas, esto ha sido importante para mí? Sí, yo creo que esas 2 cosas, pero nada más. Porque son las 2 cosas que a lo mejor más me costaban. Ok, o sea que eso es justo lo que has cambiado más. Bueno, pues enhorabuena. Y desde vuestra perspectiva como madre y padre, Tatiana y Fernando, ¿hay algo que queráis decir? Bueno, yo me acuerdo de Tatiana, lo que tú me comentaste, que le veías como más responsable, o sea que realmente él, lo que decías al principio, que tenías miedo de que fueses tú a tener que tirar de él, y él, bueno, lo hizo todo solo. Muy... De hecho, yo de todo el tema del coaching tengo que decirte que me he desentendido completamente. O sea, lo delegué en él y quizás su padre a lo mejor tenga un poco más de control en cuanto a qué había que hacer o cómo lo seguía, pero yo no tuve ningún control. De hecho, yo simplemente recordarás que llegaba la hora, él se conectaba y de vez en cuando le pasaba así algún bocadillo o algo porque era la hora justo de la cena, pero por lo demás no he intentado no estar encima, porque estoy encima en otras muchas facetas de su vida y no quería que esto fuera así. Y la verdad es que en ese sentido me ha demostrado que cuando hay algo que le interesa y cuando hay algo que realmente a él le motiva, a mí parte de lo que él ha dicho, también estoy de acuerdo en el que él suele ser muy callado, creo que esto lo hemos comentado contigo en alguna ocasión, él es especialmente callado con respecto a sus sentimientos, a todo. Y yo me sorprendía mucho porque cuando acababa el coaching siempre nos decía, pues he hablado de esto, o sea, él estaba muy participativo. Sí. Y eso es algo que no es lo habitual en él. O sea, él no es tan extrovertido, no extrovertido, esa no es la palabra, pero quizá no es tan participativo. Ya, es más reservado, ¿no? Sí, es muy, muy reservado. Y es lo que él decía, que él en su entorno, el día a día, no es muy dado a hablar con la gente. Y con nosotros tampoco, o sea, me refiero que él habla poco. Y yo sí que notaba que en el coaching hablaba y comentaba, por ejemplo, el hecho de que tuviera que hablar con otras personas por teléfono, a lo mejor con alguien del coaching, lo hacía sin problema. Y si tú le pides que hable con cualquier otra persona fuera de lo que es que es imposible, porque es como no. Entonces me sorprendía mucho. O sea que Pablo estaba decidido a dar un paso adelante. Sí. Sí, se le nota mucho, porque claro, yo le notaba, como te he vivido a ti, Pablo, es muy participativo, haciendo preguntas, comentando si tenías algo, participando. O sea, en ningún momento he dicho, uy, qué reservado es Pablo, no, o tengo que estar tirando de ti, al revés, ¿no? Siempre has estado... Bueno, me alegra. Sí. Fernando, por tu parte, ¿algo más que quieras añadir, que digas, esto lo he notado, me ha gustado especialmente el cambio que he notado en Pablo? Pues quizás sí lo que te he comentado de esa asunción por su parte de que las cosas que salen bien o mal, pues casi el 100% dependen de él. Entonces, pues bueno, pues cuando algo no sale bien, si te emperras en enfadarte y en encerrarte y tal y no buscar soluciones, pues es complicado. Pero yo creo que ahí sí que le has ayudado a decir, oye, pues si las cosas funcionan regular, pues vamos a probar a hacer otra cosa o vamos a extraer información de ahí para ver cómo podemos mejorarlo, ¿no? Y yo creo que ahí, igual que ha tenido esa apertura a nivel a lo mejor social, ¿no? De hablar con otras personas y tal, pues a lo mejor también ha tenido esa apertura mental de decir, oye, vamos a dar información cuando las cosas salen mal y vamos a poner
a poner el foco en eso para sacar información y mejorarlo, ¿no? Claro. Y luego también una cosa que es que como él también era un poco cerrado, pues yo creo que se ha abierto también a confiar en el entorno en el que ya va confiando. El entorno antes a lo mejor tenía un entorno más reducido y ahora va entendiendo que va viendo personas que le pueden ayudar, y entonces yo creo que él está más receptivo a que haya gente que tiene más experiencia que él, que ha vivido más que él y que le puedan decir cosas que le puedan ayudar. Claro. Y yo creo que antes no capturaba tan bien la información que le venía de fuera como ahora. O sea que, según te estaba escuchando, lo más importante para mí desde la perspectiva, y los que me siguen también me han escuchado decirlo, pasar de sentirte víctima de una situación a crearte tú la situación. Eso yo creo que ha sido, ¿no? El decir, esto no sale como yo quiero y me quejo y me frustro, y a ser el que corrige, el que cambia, el que actúa, ¿no? Eso ha sido un cambio real, ¿no, Pablo? Sí, sí. Bueno, o sea que ahora eres más creador y menos víctima. Sí. Pues me alegro mucho en ese sentido, y también en la apertura que tú me has dicho, ¿no? Que a veces el no tener miedo al cambio, o no ser cabezota, o el abrirte a posibilidades nuevas, retos nuevos, eso me alegra también. Y bueno, ya la última pregunta, porque también es interesante, también quería decir para los que nos están escuchando que el coaching es en grupo, y eso también es un factor que a muchos jugadores, no solamente a Pablo, les facilita el quitarse miedos en cuanto a lo que piensan los demás, o no me siento cómodo hablando de mis cosas frente a otros que no conozco. Pero al final, como son todos tenistas y tienen los mismos temas, mi experiencia es como con Pablo, aunque Pablo es un niño o adolescentes que pueden desarrollar esa apertura y quitarse ese miedo, ¿no? O esa reticencia a abrirse a los demás, Yo ¿no? creo que fue por eso, porque todo el mundo estaba en un entorno similar. Claro. Entonces, pues me sentía mucho mejor y podría expresarme mejor. Claro. Y sabía que todos lo iban a entender. Y sabías además que los demás también estaban contando sus problemas y que era normal contar las cosas que te pasan, y que había la confianza y era un grupo seguro para poder abrirse. Y yo creo que también consuela cuando ves que los demás tienen los problemas igual que tú, ¿no? Dices, pues no soy el único tonto en el mundo. Sí. Sí, de hecho alguna vez comentó cuando salía en plan, es que hay cosas que cuentan que yo... Es que son iguales, es que yo había las he vivido. Es que había preguntas que eran iguales. Decías, tengo esta pregunta, pero la está haciendo el otro, ¿no? Claro, porque al final la experiencia es la misma, y a nivel nuclear, que yo buscar solucionar los problemas de raíz, todos sacáis conclusiones, pero la situación, y me lo han dicho otros jugadores, es que me reconforta saber que no soy el único que se frustra, que se queja, que se siente un tonto y que se siente, pues eso, ¿no? Entonces eso también ayuda. Vale, y la última pregunta es para vosotros, Tatiana y Fernando, porque hay un aspecto de mi programa que tiene el coaching para padres, que es sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo habéis vivido esas jornadas donde podíais plantear preguntas, escuchabais preguntas de otros papás? ¿Lo veíais como orientativo? Sí, muy útil, porque al final nos servía como una especie de tutoría, pero en común también, porque en un momento dado algún padre podría preguntar algo que a lo mejor te podía inquietar, pero que a lo mejor no veía suficientemente importante, y te lo solucionaba el otro papá con la pregunta, ¿no? Y entonces, pues una especie de tutorías que te ayudaba también a ver la evolución de cada uno de los chicos con las preguntas de los otros papás, y del tuyo propio cuando teníamos alguna duda. por saber, o sea, que teníais ahí, sabíais que teníais un foro donde podíais plantear vuestros... Aparte que teníamos comunicación nosotros por WhatsApp, pero bueno, para tener... No, sí. Yo también, una de las cosas que he estado encantado es la facilidad que hemos tenido siempre para comunicar contigo, ¿no? No solamente en los días que tocaba el coaching de Pablo o el coaching nuestro, sino en cualquier momento que a lo mejor me surgía algo, alguna pregunta y podíamos hablar. Y a lo mejor te escribía en WhatsApp y a la media hora no podías, pero a lo mejor por la tarde sí, ¿no? O sea que, y la comunicación que seguimos manteniendo ahora, una vez que Es hemos fluida. acabado, ¿no? Que es mutuo el
el cariño y el apoyo para poder ayudarnos en cualquier momento, ¿no? Así que muy agradecido. Sí. Y yo agradecida a vosotros. Dime. Sí, yo creo que además el coaching, el tema de que los padres de alguna manera también estemos presentes, ¿no? Nos ayuda porque al final, como padres de un jugador, también te surgen, a lo mejor a mí más, porque Fernando al tener más nociones de tenis es un poco diferente, pero también yo me planteaba muchas dudas sobre si estaríamos ayudándole bien cuando haga un partido, cuando pasa esto. Entonces, al final los padres también... Otros padres tienen las mismas inquietudes, ¿no? Y también te ayuda el saber que no eres el único padre al que te planteas, oye, pues esto, lo otro, qué hacer si pasa esto, qué hacer si pasa lo otro. Y no es verdad que no todos los niños son iguales ni todos los jugadores son iguales, pero hay una parte que es la de padre, no entrenador, sino la de padre, que cuando, por ejemplo, algún padre hablaba, pues es que me cuesta verle sufrir, ¿no? Pues, o si no hago esto le estoy haciendo daño, o si hago esto, ¿sabes? Esas cosas que surgían. Le estoy ayudando, ¿qué tú dices? ¿Le estoy ayudando bien o estoy perjudicando? ¿No? Sí, porque eso es una pregunta que yo creo que todos los padres en un momento dado nos estamos haciendo. Entonces, el ver que no eres el único, que hay otros padres que se hacen la misma pregunta y que también te surgen las mismas dudas, pues ayuda mucho a llevarlo. Vamos, a mí me sirvieron bastante, ¿eh? Pues me alegro. Me alegra escucharlo y gracias por compartirlo aquí en esta entrevista. Y bueno, pues ya la ultimísima. Ahora Pablo. Pablo, ¿cuáles son los siguientes pasos? Después de las vacaciones, ¿qué quieres hacer? Pues vamos a hacer una pretemporada. Nos vamos a entrenar bastante. Vamos a ir una semana a la montaña. Uy. Después de acabar las vacaciones en la playa. Y luego pues nos pondremos a entrenar bastante. Que vais a machacaros en la montaña. Sí, un poco. Bueno, la montaña uno se machaca y disfruta al mismo tiempo. No, pero está bien, pretemporada es machaque. Y bueno, luego intentaremos quedar lo máximo posible con niños para jugar partidos y luego ya empezará el curso escolar y también el curso de tenis, así que... Un nuevo proyecto, una nueva aventura. Sí, es verdad, porque voy a cambiar de escuela, o sea, voy a estar entrenando 3 días en un sitio que ya estuve este verano. He estado todo el mes y bueno, me he adaptado muy bien y conozco ya a casi todos y pues empezamos el día 5. De septiembre, claro. Sí. Muy bien. O sea, que pretemporada y luego empezar a entrenar. Sí, ya empezar a hacer el curso normal y creo que jugaremos un torneo el primer mes, o sea, es septiembre, creo que hay un torneo que íbamos a jugar o algo así. En septiembre a lo mejor y en octubre seguro que habrá uno. En octubre ya hay uno en el calendario marcado y dependiendo de cómo vaya la pretemporada, pues a lo mejor hace septiembre o no hace septiembre, porque ahora en julio ha hecho 4, así que a lo mejor empezamos en septiembre o si vemos que no hace falta, en octubre. Pues en octubre. En octubre ya hay uno en el calendario. Perfecto. Muy bien. Pues ¿hay algo que queráis añadir o que pensáis que es importante decir? Pues no sé, nada, que a lo mejor la gente, si hay gente que pueda ver la entrevista, pues que les sirva un poco como para quitarse el miedo de preguntar o de acercarse a ti, de hacerte una entrevista, porque bueno, no pierden nada, ¿no? Porque al final yo es lo que iba a hacer. Yo realmente hice un primer contacto para tener una entrevista contigo y ver pues, si me podía ayudar esa entrevista y la información que podía obtener de esa entrevista. Esa entrevista al final se convirtió en un proceso de colaboración largo, ¿no? O sea, que siempre puede ser útil, tanto si es para escucharte y tener un primer contacto como para poder trabajar durante más tiempo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por vuestro tiempo
también es que ya es un poco tarde, ya son las 11:10 de la noche aquí, así que, bueno, pero como estabais de vacaciones, mañana no hay que madrugar. Seguimos de vacaciones y esto no nos ha costado absolutamente nada y seguimos encantados de vacaciones aquí contigo. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. A ti, Pablo, por haber utilizado el coaching hasta ahora a tope, por haber dado los cambios que tú querías, por la confianza puesta y bueno, me hace mucha ilusión escuchar todo lo que he escuchado y bueno, pues también a los demás, hacer caso a Fernando y animaros a dar el siguiente paso. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a los que nos escucháis y nos vemos en el siguiente vídeo, siguiente entrevista. Seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias, Maite. Chao. Hasta luego. Gracias.